Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Carla. Yo soy la navegadora de la comunidad inmigrante aquí en Carecen. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo construir tu resumen o currículum utilizando el formato americano. Muchos inmigrantes, ya sean profesionales o si tienen algún tipo de experiencia laboral, se pueden beneficiar de un currículum porque esto, especialmente si hoy en día están buscando por un nuevo trabajo. Entonces, y algo que es muy interesante es que todos los países tienen su propio formato de cómo escribir tu currículum, y como una idea general de cómo se ve un currículum o un resumen. Entonces, el día de hoy quiero hablar un poquito más sobre el formato, las peculiaridades del formato americano y cómo puedes tú ajustar tu currículum a este nuevo formato. Entonces, primeramente, cuando estás buscando por un trabajo, tal vez vas a escuchar dos términos, el término currículum y el término resumen. Los dos sirven para describir tu experiencia laboral y educación. Sin embargo, tienen diferencias. Por ejemplo, el currículum incluye todo tu historial de experiencia. Entonces, si tú, por ejemplo, has trabajado desde los 13 años o de los 16 años, en tu currículum probablemente tú pondrías esa experiencia, y tú lo escribirías ahí. Tu resumen en comparación solo incluye tu historial más reciente y relevante a la posición en la que tú estás aplicando. Entonces, si por ejemplo a los 13 años trabajaste de mesera, por ejemplo, y hoy día eres mucho más mayor y estás buscando por un trabajo de secretaria, tu trabajo de mesera en realidad no sería el más relevante a, a esta posición que estás aplicando ahora. Entonces, son dos términos que tú debes de conocer. Always remember, ya sea que tengas una computadora portátil personal, una laptop, o que tengas o que puedas acceder a una computadora, el primer paso es abrir un archivo para escribir, como Microsoft Word o Google Docs. Ahora, si no tienes una laptop o una computadora, por ejemplo, en tu casa, también puedes ir a las bibliotecas donde ellos tienen estas herramientas que te pueden ayudar a escribir a ti. Aunque los pudieras técnicamente escribir en una tableta o en un teléfono, es un poco más incómodo y se te hace más difícil a ti ver el formato de tu currículum y que vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Entonces, lo más recomendable es que utilices una laptop o una computadora personal. Entonces, para empezar, como un ejemplo, vamos a conocer a Bob y le vamos a ayudar a Bob a hacer su currículo. Entonces, primera parte, escribe tu nombre. ¿De quién es el currículum? Es tuyo. Entonces, tienes que escribir tu nombre y tu información de contacto. Esto incluye tu dirección, tu número de teléfono y tu correo electrónico. Am, es muy normal y es recomendable que para hacer una mejor impresión, que tú pongas tu nombre en una letra más grande en comparación al resto de tu currículum. Así es fácil para los empleadores ver de quién pertenece ese currículum e identificarte a ti. Algo que es muy particular en otros países, sobre todo en Latinoamérica, es que se incluye una fotografía, ah, tuya o de tu persona en tu currículum. Esa es una práctica que no se utiliza en este país, sobre todo por protección a personas de discriminación, por ejemplo. Los empleadores no te piden y muchas veces no te aceptarán, ah, no te van a aceptar currículums que tengan una foto. Entonces, el formato ah, formal o el más aceptable de un currículum es el que está presente en la pantalla. Entonces, como ven, una foto, el nombre es bastante legible y tiene la información de contacto. La segunda parte, y la parte más extensiva, que es tu experiencia. Tu experiencia debes incluir información importante que sea relevante para el trabajo o la educación si corresponde. Cada experiencia debe incluir el puesto, la ubicación o empresa donde tú trabajaste, la duración del puesto y las tareas completadas en el puesto. Aquí también cuando tú estás escribiendo tu experiencia,
ahí es cuando tienes que tirar la humildad ahí por la ventana. Tú tienes que hablar de tus habilidades y de tus logros, entre otras cosas que te hacen destacar de todos los aplicantes que están apostando por la misma posición. Otra vez, viendo un poco el ejemplo de Bob. Bob era cocinero, pescador profesional y repartidor de pizzas, por lo cual su currículum se puede ver de esta manera. Vean aquí que dice que tiene como un título que dice experiencia de trabajo o work experience, y de ahí va en lista toda su experiencia. Entonces, como él era repartidor de pizzas, que fue el más reciente, es lo primero que tú ves, dice Senior Pizza Delivery Boy. Ves la fecha que él empezó a trabajar desde junio del 2012 hasta la actualidad, hasta el presente. Te dice en dónde es que trabajó. Él trabajó en el Krusty Krab, en Bikini Bottom, siendo la ciudad, y el océano siendo el país, por ejemplo. Entonces, si tú eres inmigrante, tú puedes poner, yo trabajé como en un delivery, como repartidora también, usando el mismo ejemplo, de esta fecha a esta fecha, en esta compañía, en esta ciudad y en este país. Seguido de eso, seguido de esa información básica, está tus tareas en ese rol. Entonces, Bob, él repartía pizzas puntualmente a las áreas cercanas y formulaba rutas que eran más eficientes dependiendo en el número de pizzas. Entonces, ahí ves dos cosas muy importantes, que es, sí, él era repartidor de pizzas, pero él también era puntual. Él también trataba de ser más eficiente en su trabajo y con la conclusión para que no es para que los clientes de la pizzería sean más felices. Entonces, si yo soy una pizzería y yo estoy buscando a una nueva persona que sea repartidor de pizzas, a mí me interesaría trabajar con Bob porque él es puntual, quiere mantener a mis clientes felices y es más conveniente para mí como trabajador. Pro tip: comienza tu descripción con una palabra de acción fuerte y en el pasado. Sobre todo si estás hablando de trabajos que tuviste hace bastante tiempo o que no estás trabajando en la actualidad, tú vas a hablar en el pasado. Y es muy recomendable que uses una palabra de acción porque esto llama la atención de los empleadores. Entonces, por ejemplo, si tú fuiste un líder, puedes decir que tú coordinaste o que tú manejaste un equipo o que tú planeaste para lograr X, Y, Z. Si eres una persona muy organizada, tú puedes decir que tú organizaste proyecto ABC, que tú centralizaste toda la información de punto A a punto B. Y otra vez, como mencioné anteriormente, aquí en tu currículum es cuando tú tiras tu humildad allí por la ventana. Tú tienes que mostrar tus logros y decir por qué un empleador te va a querer a ti. ¿Por qué es lo que te hace diferente? ¿Qué es lo que te hace resaltar de una piscina de personas que están aplicando a la misma posición? Entonces, tú vas a describir tus logros, si tuviste alguna dificultad en tu trabajo anterior, cómo sobrepasaste, cómo superaste esa dificultad. Y también si, por ejemplo, si tú aumentaste los clientes, si llegaron más clientes a la empresa donde tú trabajaste por ti, tú puedes decir eso, tú puedes decir, yo aumenté el nivel de clientela en mi organización, o si tú disminuiste costos y lograste ser más eficiente, puedes decir, yo disminuí costos de la compañía haciendo tal y tal y tal cosa. También aquí yo puse los mismos verbos, pero en inglés. Entonces tú vas a decir palabras como coordinated, planned, oh my God, arranged, centralized, entre otras cosas. Y esas son palabras como claves que te pueden ayudar a resaltar en tu aplicación. Tú también puedes buscar en Google palabras de acción fuerte para el currículum o strong verb words for a curriculum, y ahí te va a salir listas y listas de verbos que tú puedes utilizar. Tercer consejo, es muy, muy, muy importante que tu currículum sea fácil de leer.
Es porque, pues claro, incluso imagínate si tienes una piscina de aplicantes, de 50 aplicantes, y uno no es fácil de leer, ese, olvídate. Tienes 49 más que van a ser mucho más sencillos de leer y es más conveniente para ti. Entonces, la información de tu currículum tiene que ser ah, desde la más reciente hasta la más antigua, otra vez. Entonces, primero si has estado trabajando en tu organización o en tu compañía por 2, 3 años, obviamente lo que tú haces en esa tarea va a ser más fresco en tu memoria que lo que hiciste hace como 10 años. Entonces, por eso tú vas a querer que esa información sea lo primero que el empleador ve. También usa viñetas o guiones, así como yo he utilizado en esta presentación. Así es más claro para la persona que esté leyendo tu currículum diferenciar los diferentes puntos de tu presentación, de tu currículum. No escribas más de 2 líneas por cada viñeta o guión. Así también es fácil saltar de un punto al otro sin estar leyendo demasiada información que puede ser hasta no relevante. Am, Usa subtítulos como experiencia laboral o educación o habilidades. Entonces, como mostré en el ejemplo anterior, Bob puso como un subtítulo, como un título de la am, experiencia laboral o work experience. Así así la persona que está leyendo sabe de qué exactamente vas a hablar en esa sección. Y ya después tú puedes decir tu educación, sabe exactamente de lo que estás hablando, o tus habilidades y sabe exactamente de lo que están hablando. También no tengas miedo de usar herramientas como las negritas y las cursivas. Úsalas estratégicamente para que los títulos de trabajo, los nombres de tus empleadores y tus habilidades sean fáciles de leer y sean distinguibles. Y a la misma vez, sé consistente en el uso de estas herramientas. Por ejemplo, ¿cuál es más fácil de leer? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? El lado que está a mi izquierda utiliza las viñetas, utiliza esos puntitos donde tú claramente puedes ver los 3 puntos que la persona quiere llamar. Utilizando la cursiva, tú puedes ver que la organización dice carecen y la posición que estaba en esa organización. Y enfrente está el título que es Work Experience. Si comparas ese lado con el lado derecho, donde todo eso está escrito completamente igual, sin negritas, sin cursivas, sin viñetas, lo puedes leer, pero tú no sabes, es más difícil identificar en dónde empieza una sección y en dónde termina otra sección. Entonces, si tú vas a poner 5 trabajos diferentes, no vas a empezar no, va a ser un poco más difícil de entender en dónde comienza un trabajo y en dónde termina, ahí en dónde empieza el siguiente. Otra vez, volviendo al mismo ejemplo de Bob, ah, tú ves aquí la subsección de Work Experience, experiencia laboral, y otra vez, mira, presta atención al uso de negritas, que son las letras más gruesas. Entre las cosas más gruesas está su posición y el tiempo en el que él estuvo trabajando. Abajo está su empleador y la ciudad. Ahí él utiliza la cursiva para identificar esa sección y eso es algo consistente. Y abajo y al lado está las tareas que Bob hizo en su trabajo. Entonces, otra vez, ojo que Bob no utiliza, no escribe más de una oración por cada viñeta. Eso también lo hace mucho más fácil de leer y muestra que él es conciso en, a la hora de escribir también. También es importante saber el puesto al que estás solicitando y organizar tus encabezados para que se ajusten a este puesto. ¿Qué quiere decir? Eso fueron muchas palabras, ¿no? Eso quiere decir que dependiendo a la posición de la que tú vas a aplicar o en lo que tú estés aplicando, tú vas a ajustar
tu resumen, tu currículum en base a esa posición. Entonces, por ejemplo, si tú estás aplicando para una universidad, por ejemplo, tú vas a querer, o una posición que es más académica, tú vas a querer poner tu educación como la primera cosa que quieres que tus empleadores vean. O si tú, por ejemplo, estás aplicando para una posición nueva donde tú no tienes mucha experiencia, tal vez tu experiencia laboral no va a ser la más relevante y vas a querer sobresaltar tus habilidades. ¿Qué es lo que te hace elegible para esta posición? O si tú estás trabajando en la misma empresa o en algo similar en lo que tú has trabajado en el pasado, tú vas a querer subrayar la experiencia similar que tú tienes y después ir ajustando lo demás basado en lo que tú piensas que es más importante para el rol. Cuarto tip, equilibra el espacio en blanco. Asegúrate de no tener demasiadas palabras o bloques de palabras en tu página y utiliza las áreas de en blanco de la página para llamar la atención. Ah, Otra vez, es muy recomendable que a la hora de escribir tu currículum o tu resumen, que este no sea más de una página en derecho y reverso. Entonces, si lo puedes mantener todo en una página nada más, es más recomendable porque también es más fácil de leer. Entonces, tú vas a querer, porque estás utilizando un espacio limitado, tú vas a querer sacarle provecho a la mayor cantidad de espacio que tú tengas. Otra vez, ¿qué significa eso? Comparemos las imágenes del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Cuál de los dos usa el espacio más estratégicamente? En el lado derecho, el resumen de Kelly Blackwell, por ejemplo, hay muchos espacios en blanco y toda la experiencia se ve súper limitada visualmente a, a cierto espacio. Entonces, todo se ve mucho más amontonado y aunque siempre está más o menos organizado, no es la cosa más fácil de leer. En comparación, si ves el del lado izquierdo, las cosas están un poco más, spread out, llenan más la página y ves más claramente las diferentes secciones de, de, de esta persona y tú puedes leerlo mucho más fácilmente. ¿Cómo puedes hacer eso? Ah, si para sacarle provecho a los márgenes, edita los márgenes que normalmente están puestos en 1 pulgada y cámbialos a 0.5. Tú puedes hacer esto si trabajas en Google Docs, por ejemplo, ah, yendo en tu barra de herramientas, verás un icono donde están una flechita de arriba y abajo y 3 líneas al lado. Normalmente eso te sirve para... Oh, perdón. Tú puedes ir a tu barra de herramientas y buscar en márgenes para cambiar el margen. También otra cosa que puedes hacer es cambiando el espacio de los encabezados. Y ahí a 9 puntos. Entonces, eso hace que el espacio entre, entre posiciones sea un poco más, que haya más espacio entre cada posición, y así sea más fácil de leer, como otra vez volviendo al mismo ejemplo. Y tú pues sí puedes hacer eso cambiando el espacio entre la página, que logras otra vez en tu barra de herramientas, en la flechita de arriba abajo con 3 líneas. Y tú lo puedes decir si quieres un single space, double space, o si quieres agregar un espacio antes o después de la lista, y tú puedes jugar con todas esas herramientas. Otro tip muy, muy importante es que no mientas, o sea, no te va a crecer la nariz, ¿no? No mientas a la hora de estar escribiendo tu currículum o tu resumen, porque imagínate, te contratan para esta posición y resulta que no sabes hacer la cosa que tú dijiste que tú sabías hacer. Eso puede ser
No solamente es incómodo, pero también puede tener consecuencias mayores. Con tu jefe, vas a tener más problemas con tu jefe si se dan cuenta que tú mentiste en la hora de estar aplicando esta posición. También evita errores simples. Asegúrate de no tener errores tipográficos o gramaticales. ¿Qué quiere decir esto? Asegúrate que tu escritura esté correcta, que, que tengas las comas o puntos en las áreas correctas, que todo esté escrito correctamente. Usa el corrector ortográfico, es una gran herramienta. Si tú tienes a alguien de confianza y le quieres pedir que lea tu currículum, también puedes hacer eso. Y además de eso, tú también tienes que leerlo 2, 3 veces para asegurarte que todo esté escrito correctamente. Puede ser que suene algo exagerado, pero incluso de experiencia propia, siempre que leo el currículum en voz alta, siempre termino encontrando cosas que no me parecen muy bien o cosas que puedo cambiar. Y también otra recomendación es que te des un tiempo entre cada lectura. Entonces, si tú lees la misma página 3 veces en un periodo de 15 minutos, se te va a mezclar toda la cosa y no vas a, y te puedes saltar diferentes errores que tú puedes haber hecho. Entonces, tómate tu tiempo, eso puede ser un proceso de varias horas, de varios días. Si tienes algo urgente, que tienes que hacer, está bien, hazlo y después regresa y léelo después. Así pues, es más probable que tú vas a poder identificar los errores. Evita que tu currículum se envía tu currículum desde una dirección de correo profesional. Dime cuál es en tu opinión, cuál es la dirección de correo que parece más profesional. Una que tiene una inicial y un apellido, o una que dice futbolista 2231 José @gol. Entonces, o chiquita baby @gmail, cosas así. No. Trata de mantenerlo con tu nombre, tal vez uno que otro número, así es necesario, pero trata de que tu correo electrónico sea sencillo y profesional. También los empleadores confiarán más en alguien que tenga una dirección de correo profesional, alguien que tenga un correo electrónico que tal vez no es lo más serio. Entonces, tienes que tener ojo también a esas cosas y diferenciar los correos electrónicos profesionales a los personales. Otro ejemplo es, guarda tu currículum en diferentes tipos de archivos. Es una muy buena idea enviar tu currículum como un archivo PDF para que así el formato y el orden que tanto trabajaste mientras tú lo estabas escribiendo no cambie. Porque hay veces que a la hora de enviarlo, una cosita se mueve más a la derecha y ese te cambia todo el formato y ese es un gran dolor de cabeza. Y para evitar todo eso, tú puedes cambiar tu documento a un PDF y eso te ayuda a que no haya cambios inesperados. También trata de guardar diferentes copias en diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, Google Docs es una muy buena herramienta porque es gratis y la mayoría de personas lo puede accesar desde cualquier dispositivo. Pero si también tú tienes acceso a Microsoft Word, también esa es una muy buenísima herramienta para la hora de escribir tu currículum. Entonces, no duele tener diferentes copias en tu computadora, en tu correo, entre otras cosas. Pero siempre también es bueno tener el PDF a la hora de enviarlo a los empleadores. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo convertir un correo a PDF? La forma más fácil y que me sirve a mí es ah, presionar como que si tú lo vas a imprimir y a la hora de imprimir, en vez de enviarlo a una impresora, te da la opción de guardar el documento como un PDF. Ya le darás clic a PDF y de ahí vas a imprimir, pero no se va a mandar a ningún lado, solo se va a convertir en un documento PDF. Entonces, si tú no sabes cómo imprimir algo desde tu aplicación,
Tú puedes presionar las letras comando y P, Command P, y eso te mandará directamente a la página para imprimir. Entonces, eso es un tip para mantener en mente. Otro pro tip es enviar un correo electrónico de agradecimiento después de una entrevista. Moviéndote más allá del currículum, digamos que ya enviaste tu currículum, tuviste una entrevista, trabajo y todo salió bastante bien. Parece que tú y las personas que te entrevistaron se llevaron bastante bien y que es una buena posición. Se ve bastante bien, sobre todo en este país, enviar un correo de agradecimiento. Y eso demuestra que tú eres una persona amable, profesional y alguien a quien los empleadores van a querer contratar. Entonces, para escribir un correo electrónico, es bueno enviarlo. Terminas la entrevista, empieza a escribir. Trata de recordarle de todas tus calificaciones, escribir, oh, mire, fue un gusto hablar con ustedes el día de hoy. Incluye a todas las personas que te entrevistaron e incluye links de información que sea necesaria y que sea relevante, ¿no? Hay cosas que evitar, tienes que evitar, igual que en el currículum, tienes que doble chequear que todo esté escrito correctamente. Evita ser demasiado casual, ser profesional siempre es algo que se ve bastante bien. Y también evita enviar cosas que te hagan ver mal. Entonces, por ejemplo, no envíes fotos ni cosas así de ningún tipo, pero trata de mantener un correo electrónico profesional y conciso y a la misma vez honesto también, porque tampoco quieres ser muy exagerada de una forma de que no se mire que es algo genuino. Entonces, trata de ese gesto de amabilidad se ve bastante positivo en varias compañías. Finalmente, les quiero agradecer a todos por su atención el día de hoy. Si tienen algún tipo de pregunta, otra vez mi nombre es Carla. Nos pueden contactar en nuestro sitio web, llenando la forma de Contact Us, de contacto de nuestro sitio web. Y estamos a la orden para sus preguntas y cuestiones. Entonces, muchas gracias y nos vemos a la siguiente.